Bueno, vamos, ya que estamos de vuelta, vamos a poner a A, ma- grabar. Ahí a está. mayor área, mayor inducción. A mayor área, ¿sí? O sea, mayor cantidad de espiras, el mismo Sí. campo electromagnético, o magnético, perdón, en este caso, genera una FEM mayor, a mayor área, Claro. mayor espiras. ¿Bien? Entonces, Eso porque tiene la resistencia, ¿no? Que la bombita. la bombita después ya Claro. hace como una resistencia, pero Claro. ya la FEM está generada y la corriente, por lo tanto, al cerrarse el circuito, circula. O sea, hay corriente. Ahí va. ¿Está bien? Si uno no dejaría abierta la bombita, o sea, la bombilla de luz no estaría conectada, lo que pasa es que se induce la FEM, pero no hay corriente, porque el circuito no está cerrado. Claro, no hay nada que exija corriente. No hay nada que exija corriente, porque justamente, recuerdan, eso sí, del principio de año, para que exista una corriente eléctrica se tiene que cerrar el circuito. Y tiene que haber una diferencia de potencial, ¿sí? O una tensión eléctrica generada por una FEM. ¿Se le pone alguna protección al circuito secundario? Sí. Sí. Sí, También porque con cosas, ¿cómo se llama? Con disyuntor y toda la bola. a ver, nosotros, la tensión que nos llega a nosotros viene de un circuito secundario a un transformador. Claro. ¿Te respondo en general ahí? A Sí, ver, sí. Yo porque vi el video el otro día, sí. y me acuerdo de eso, que vos decías que es como un sistema de protección del circuito principal porque no ve los cortocircuitos y las sobrecargas. Vos al circuito secundario lo tenés que poner también un protector o algo. ¿O no hace Sí, falta? porque si el transformador, el secundario, trabaja en cortocircuito, que es una de las pruebas que se le hace a los transformadores, pero se le hace por un tiempo, si eso queda en corto, genera una corriente tan grande que el efecto Joule lo Como el termina quemando. transformador. Claro. Claro, quema la bobina del secundario. Y la del primario la está exigiendo. Porque algo que yo no les conté, y que tampoco surgió la pregunta, es que los transformadores, si te dicen 1000 watts, por ejemplo, un transformador, no consume todo el tiempo 1000 watts la del primario. Porque acá pasa algo también re loco, extraño con los campos electromagnéticos. Si la bobina, por ejemplo, del secundario está abierta, ¿sí? Uno tiene prendido el transformador, pero no tiene conexión en el secundario, no hay potencia consumida. Se está generando el campo, ¿sí? Pero en vacío se llama. Está generando un campo en vacío. Consume una pequeña corriente el primario, que de hecho es por las pérdidas que después tiene, pero no está consumiendo los 1000 watts, ni cerca. De hecho, uno le va conectando cosas al secundario y empieza a consumir más el primario para compensar esto del secundario. ¿Se entiende? Más o menos, sí. A ver, básicamente uno conecta un transformador de 1000 watts y la bobina del primario tiene que ser para 1000 watts. ¿sí? Igual. Y la del secundario tiene que estar preparada para 1000 watts. Ahora, la del primario uno la conecta y la deja conectada. ¿sí? Del secundario uno empieza a conectar cargas, las que sea. Entonces al principio le conectan una de 200 watts, en la tensión que corresponde al secundario, ¿no? Siempre. Imagínense, Sí, sí. transformador de 220 voltios a 12 voltios. 1000 watts. ¿sí? Entonces, 1000 watts sería la bobina primaria y podría llegar a entregar la secundaria. Yo le conecto algo en 12 voltios de 100 watts. Entonces el primario automáticamente no consume 1000, consume 100. La bobina. ¿Se entiende? ¿Y de cuánto era Está preparada para 1000 watts. Ahora, lo extraño es que uno lo conecta, y si uno conecta una carga, cualquier carga que conecte, y es de 1000 watts, consume 1000 watts. Bueno, pero la bobina, en el primario, va a depender su consumo de lo que el secundario les pida. Y sin embargo, solo están comunicados por el campo electromagnético. Ahí va. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un problema en el secundario, Juan, tuve un cortocircuito, se me va a quemar la bobina del secundario, todo un despelote, pero el primario nunca se enteró, o sea, se enteró porque el campo empezó a consumir muchísimo más. Si lo soporta a esa potencia, se salva el primario y se quema la del secundario, por ejemplo. Pero todos los circuitos... Siempre se va a quemar el transformador primero. ¿Cómo? Siempre se va a quemar el transformador primero. Claro, eso es lo que te pasa.
Entonces el transformador vos te asegurás que lo que se quema es eso, y te evita todo el despelote en la línea para atrás. Claro. ¿Sí? Todo termina en el transformador. Esa es como el tip más general de la electricidad. Todo se muere en el transformador. Si tenés un cortocircuito, revienta el transformador. Si tenés armónico, se los come el transformador. No sé, sobretensiones en el transformador. ¿Sí? O salta el disyuntor. Sí, a ver, antes de que se reviente el transformador, tiene que estar todas las protecciones. Pero de última, Sí. última, lo que se quema es el transformador. Y evita todo lo anterior. Todo lo anterior. ¿Sí? ¿Se pone transformador en las luces LED? ¿Se ponen? ¿Se pone transformador en las luces LED? Depende, la luz LED. Otro tema. Que vos decías Otro tema, sí. ese, las luz LED. A ver, vienen transformadores electrónicos, se llaman. Son transformadorcitos chiquititos así. ¿Sí? Entonces, ese transformador electrónico lo hace electrónicamente, que también, de hecho, tiene bobinas y demás, pero es para potencias más chiquititas. Entonces, hay LED que necesitan, para bajar su tensión, obviamente, poner un transformador electrónico. Pero traen varios problemas. ¿Cómo? No, como usan las televisiones ahora, las nuevas. Claro, exactamente. Pero tiene un problema los transformadores electrónicos. Cuando tienen un consumo chiquitito, empiezan con los problemas. ¿Por qué? Porque la electrónica nota que hay un consumo, pero que es tan chiquitito que prende y apaga, por lo general. Prende y apaga, prende y apaga. Y es una de las causas que hace que los LED titilen, por ejemplo. Una de las causas. Hay un montón. ¿Sí? Entonces, una de las soluciones... ¿Y por eso mismo se queman también los LED? Se pueden quemar, sí. Son mucho... Sí, me pasó que se me quemaron bombitas LED. Sí, por ahí igual a saber y es uno de los LED que está quemado, ¿viste? Puede ser. Es raro que se queme un LED, pero puede pasar. El problema con los LED es todo lo que generan. Todos los desequilibrios que generan la red, y al ser un consumo tan chico, por ejemplo, trae problemas con esto de los transformadores, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, hay varias cuestiones con los LED en los cuales si se te quemó el LED, puede ser que se te haya quemado, pero puede ser que se te haya quemado por una sobretensión, un pico, algo que pasó por otra cosa y no por desgaste natural del LED. ¿Sí? Claro, en teoría debe durar como 15 años. Sí, tal cual. Por eso, la gran mayoría de los LED que se queman es porque pasó algo con la red, o un pico, o la electrónica que tiene el LED, o la electrónica que tiene el transformadorcito electrónico que hizo que se quemara el LED. ¿Sí? Es un tema a tratar bastante interesante el tema LED. De hecho, tengo que ir a la casa ahora de unos amigos, porque tienen problemas con las luces LED que dice es un boliche bailable. Y lo más raro me dice, prendo el televisor y se va el boliche bailable. Digo, ¿sabés el despelote que te están generando esos LED? Tremendo. Que te va a salir. No, bueno, eso, pero el tema es estas cosas que se empiezan a pasar con estas cuestiones electrónicas, ¿sí? Y cargas... Claro, está bueno saberlo porque uno piensa que quedó mal y en realidad por ahí es eso mismo, poner algo que... Por ahí es mala calidad del LED, pero no del LED, sino de la electrónica del LED, de la luz. Claro. ¿Sí? Generalmente pasa eso. Bueno, pero para continuar, sí. ¿Alguna duda más? ¿No? No. Bien. No. Faraday Lens es eso. La idea ahora es ir introduciendo el tema de los transformadores. Una cosa antes de irme de transformadores, y ya, no me voy en realidad, voy a seguir, pero vamos a tratar de desculatar el porqué del neutro. ¿Vieron algo de diodo? No sé si vieron que yo subí algo. Que yo en realidad se los di porque es algo bastante más electrónico, y que lo único que quiero que sepan de los diodos es que cuando ustedes pasan de corriente alterna a corriente continua, por ejemplo con el transformador de la carga de los celulares o de las computadoras, lo que tienen en el medio es un puente de diodos. O sea, son varios diodos, ¿sí?, que se conectan de una manera, que generan un puente, y hacen que esa onda sinusoidal se convierta en una onda recta. Ajá. Bien, no sé si llegaron a verlo, se puede ver el circuito, si hace falta lo vemos, si alguno se quiere meter, pero no lo van a trabajar mucho ustedes. A ver, si alguno quiere solucionar un problema con eso, me dice y lo vemos. ¿Sí? Si no, yo se los dejo medio por arriba y sepan que yo cuando lo sigo, tienen... yo digamos sigo leyendo, me bajé todo, lo voy leyendo por partes, si por ahí no entiendo algo, lo voy leyendo y lo sigo leyendo y lo sigo leyendo.
hasta que no entiendo. Bueno, cualquier cosa, consultala, Sí, Ale. sí, sí, sí. Sí, 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 si yo no entiendo algo te consulto, te Dale, mando. dale. Digamos, y después los videos los voy mirando también. Lo que pasa es que por ahí son medios largos y vengo con los tiempos medio ahí. Medio cortito. Sí, Sí, pero puede bueno. pasar. Che, yo les quería Sí, decir sí. algo. Esta semana, el jueves, no tenemos clase, recuerden. ¿Sí? 9 de Es julio, feriado. Es feriado. feriado, sí. Y ya Ah, nos feriado. quedan 2 semanitas y estamos 3 semanas, creo que quedan, y estamos en vacaciones de invierno. Así que A meterle con todo. a meterle con todo. Ya son 2 semanas que Sí. después nos relajamos, nadie pregunta nada, nadie de nada, ni manda Ajá. nada, ¿sí? Ni Sí, le sí, dice sí, se sí. tienen que conectar a Zoom, Sí. nada. Che, ¿Está ¿dónde se bien? van en las vacaciones de invierno? ¿Cómo? ¿A dónde se van en las vacaciones de invierno? Al patio, yo Al estoy patio. pensando acá. Se quedaron pensando. No, yo tengo pensado irme ¿Cómo, José? al Bolsón. ¿A dónde? Bolsón. Al Bolsón. Al Ahí están Bolsón. todos salvados, dicen. Al Bolsón. Al Bolsón. Si no se me había ocurrido ir a la Punta Terracita, a Las Leñas. Tira Yo al tengo fondo, leña lo que tiene acá, en el cortado. patio. También iba a ir a las leñas y iba a ir hasta allá al fondo. Claro. A Tamboriú Tenía también. salamandra. No la tengo todavía, pero quería. Cuando vaya al Bolsón voy a publicar una foto. Dale, dale, dale. La esperamos. Me van a ver en el Yo me voy a Tamboriú. Acá en Moriú. No, a Tamboriú. Al Tambo. Bueno, está bueno. Uno viajar puede viajar siempre. La mente te ¿Viste? viaja a donde vos quieras. Imaginariamente podía ir a cualquier lado. A donde quieras. No, físicamente me voy al Bolsón. Bueno, Y voy a subir una foto y todo para que vean. Dale, dale, dale. La esperamos, José. Esperamos tu cosa. Che, sí, decime. Así no se nos hace largo el... Lo último que tengo yo es bobinas, ley de Faraday y Lenz, Sí, transformadores. sí. Lo de diodos no tengo. No, porque yo se los pasé al Drive. Vieron que acomodé todo en el Drive. El otro día les pasé la dirección. Porque ya que estoy, aprovecho también para que les cuento. Había un gran despiole con algunos que no se podían bajar cosas que había cargado anteriormente en el grupo de WhatsApp. Ah, Entonces dije, no, claro. vamos a solucionarlo porque había pasado varias veces, no que le pasó a uno. Sí, sí, sí. Me mandaron varios. Entonces, cargo todo al Drive y se sube ahí. Excepto los videos. Por ejemplo, el video de hoy lo cargo con un link para que ustedes se metan directamente a YouTube. ¿Sí? Claro. sí, quedó mucho mejor ahora. Así que Lo el ordené tema de los todo, diodos lo está- ordené, pues era un desastre eso, había archivos por todos lados, bueno, espero que El quede. tema de los diodos está ahí, entonces, en el último. ¿A En la última dónde vos carpeta, pusiste? sí, La última carpeta. exactamente, Listo. ahí está. Listo, ¿Sí? porque esa yo tampoco la había visto. Digamos, pero como estoy mirando lo otro, ahora después miro eso también. Está, ahí está. Lo único que Dale. necesitan para el Drive es tener una cuenta de Gmail, ¿sí? O sea que si no la Sí. tienen, se la hacen y entran, de una. Me parece Lástima que podés que entrar no- directamente, ¿eh? O podés entrar, bueno, no, yo por las dudas tengo la de Gmail, pero capaz que podés entrar de una. No sé si Nico Palacio te sigue por WhatsApp. Por acá creo que no está. Nico lo conozco a Nico. Nico, pero no Nico ahora. Palacio. Sí, ¿Eh? ¿Te sigue? lo tengo fue alumno mío, si mal no recuerdo, sí. Está, pero él estaba con nosotros ahora. Ah, está bien, de este Estaba en año el- entonces era, sí, sí, sí. Estaba en el grupo de este año, sí. No sé si Bien. te seguirá a través de WhatsApp, porque él me Ah, estaba preguntando. Él está con el tema de bobinado de motores. sí, sí, Él me hace contó. bobinado Me de contó. motores. Que el padre Por hace eso eso. digo, pues, claro. Y él lo ayuda, digamos. Está bien, pero a ver, para ser bobinador de motores es un oficio que de hecho yo le decía a él, es algo que no sé si quedan muchos, y el que era bobinador de motor era alguien especial, digamos, no era alguien cualquiera que salía a ser un bobinador de motores. Hoy en No, día, olvídate. por eso, porque lleva muchas cosas particulares para bobinar un motor. Sí, ¿Sí? sí. A nosotros nos excede el curso. Claro. Bien, bueno, vamos con lo que seguimos con la clase de hoy. ¿Sí? Dale. Claro. A ver. Sí. ¿Cómo, Simón? No, yo no hablé. Ah, perdón. José Alguien me parece que fue. escuché ahí que hablaba. Bueno, bien. José. José. Entrando al Bien. hay 3 carpetas. Hay una que se llama clases. Adentro de esa carpeta ¿Ya hay lo uno que se sale? llama transformadores y adentro de esa ¿Tan carpeta rápido? transformadores
Para un cachito. Ale, ¿no te muteás un cachito? ¿Te silenciás? Así, Sí, porque si no disculpa, José disculpa. sale... de hecho, habiliten si quieren... Ahí está, así. Decile, José. No, que lo encontré, la parte de diodos. Sí, bien, Es muy engorroso encontrarlo. Hay una carpeta que se llama clases. sí. Adentro de esa carpeta hay una que se llama transformadores. Y adentro de transformadores está lo de diodos. Ahí está. ¿Sí? Ahí está subido. ¿Sí? Ahí, en la última clase. Igual chusmé en todas las carpetas que están todos los materiales. Gracias, José, por el dato. Bien, bueno, vamos entonces a la próxima, ¿sí? Cualquier cosa, sí, habiliten el audio y pregunten directamente. No lo dejen abierto porque por ahí después se confunde todo. Sale uno hablando, es medio un despiole esto. Pero bueno, ya volveremos a las clases. Bueno, a ver, esperen que pongo compartir pantalla. Sistemas trifásicos, ¿sí? Acá está. Bien, bueno, gente, ahora sí, estamos. Lo que vamos a ver es sistemas trifásicos, ¿sí? Ustedes dirán, pero todavía no vimos ni el monofásico ni nada. Pero yo les doy sistemas trifásicos porque todo nace de acá. De hecho, el monofásico sale de un sistema trifásico con neutro, que es lo que vamos a tratar de explicar hoy. ¿Bien? De vuelta, cualquier pregunta habiliten y hablen, ¿sí? No hay problema. Arrancamos por acá. Esperen, acá, ahora sí. ¿Qué es un sistema trifásico? Bueno, un sistema trifásico equilibrado, que es como dice esto, son tres corrientes alternas, en principio serían tres FEMs inducidas, los cuales generan diferencia potencial, que se forman en un generador. Bien, ahora ustedes dirán, ¿por qué existen tres? ¿Por qué son tres? ¿Por qué no son dos? ¿Por qué no es uno? ¿Sí? ¿O por qué no son cuatro o cinco? Bueno, porque tres, fíjense así, yo con 3 puntos consigo cualquier tipo de equilibrio, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, apoyar una mesa o una silla, lo mínimo que necesitan son 3 puntos, porque con 2 tambalea y se cae, con 1 ni que hablar, pero con 3 ya se deja equilibrado. Ayer, mientras pensaba un poco de esto del equilibrio, digo, ¿qué ejemplo le podría llegar a dar de 3 puntos? Y se me ocurrieron algunos, pero todo relacionado con el aire. Si a alguno se le ocurre algo, alguna otra cosa, díganme. El típico es los ventiladores. Fíjense que los ventiladores existen de 4 paletas o de 3 paletas. De 2 existían los viejos, pero se desequilibraban, ¿sí? En algún punto. Con 3 están totalmente equilibrados. Cuando giran, no existe esto de que en un momento gira más y en otro gira menos, o sea, como que se frena y vuelve, ¿sí? Sino que está todo el tiempo girando sin ningún tipo de problema. ¿Está? Los molinos de viento, por ejemplo los eólicos, son de 3 palas. ¿Está? Porque si tuviera 2, también se desequilibrarían, y ahí están en un problema. Entonces, con 3 puntos, en giro, en movimiento, están siempre equilibrados. ¿Cómo se logra eso en un generador? Se ponen 3 bobinas, ¿sí? A 120 grados cada una corridas. ¿Por qué 120 grados? Porque 120 más 120 más 120 generan los 360 grados de un círculo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con 3 bobinas a 120 grados, en el centro se genera un electroimán que está todo el tiempo pasando por una, por otra y por otra. Y logra un equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, un generador, básicamente, que ahora lo vamos a ver en el otro, es un electroimán en el centro girando alrededor de 3 bobinas corridas unas de otras 120 grados que se quedan quietas. Están quietas y el rotor gira. El rotor es un electroimán. O podría llegar a ser un imán, con un campo magnético, como vimos recién en Faraday Lens. Dependiendo de la cantidad de veces, de vueltas que gire, es la frecuencia que va a dar. ¿Sí? Por ejemplo, los 50 Hz, salud Juan, los 50 Hz significan X cantidad de vueltas. ¿Sí? Depende de la cantidad de vueltas, es la frecuencia. Eso también va a influir sobre la FEM, porque recuerdan que dijimos que cuanto más se mueva el campo, más FEM induce. ¿Sí? Pero eso se regula con la cantidad de espiras que tenga el bobinado. Y obviamente la potencia final va a tener que ver con el diámetro muchas veces que va a tener el cable y con el campo inducido, con la intensidad del campo inducido. ¿Sí? ¿Estás bien, Juan? Pensé que tenías activado el micrófono. No, lo tenés desactivado. Pasa que te estoy viendo justo por acá, estás ahí, te dije que te agarró. Perfecto, con... no.
Fue un polvillo. Terrible. Bueno, entonces, los que se generan en un sistema trifásico son estas tres líneas, estas tres fases, que se representan de esta manera. ¿Sí? Tres fases corridas 120 grados cada una. ¿Qué significa 120 grados? Que cuando este está en cero, el próximo cero de la onda, de la otra onda, va a aparecer a los 120 grados. Y el próximo a otros 120 grados. Eso tiene que ver porque el inductor, o sea, el imán, el electroimán en ese caso, cuando pasa por este punto, en el otro está alejado 120 grados. Entonces, a los 120 logra el mismo punto que la otra. Y el cero y el pico y todos los mismos puntos, ¿entiende? Bueno, ¿por qué trifásico? Bueno, ahí a esto venía. En tres fases es la mejor forma, o la forma más económica de lograr el equilibrio. Yo podría poner 4 fases, 5 fases, o sea que serían 5 bobinas en vez de 3, o 4 bobinas. Pero ya sería un gasto inútil en bobinas, sería un gasto inconmensurable en cables, porque después el generador, recuerden que está a miles de kilómetros, hay que tirar toda esa energía a través de cable, ¿sí? Entonces, bueno, los sistemas trifásicos se eligieron por esta cuestión. Es el mínimo cantidad de fases que se necesitan para que un sistema esté equilibrado. ¿Y por qué es necesario que esté equilibrado? Porque si no, el generador, por ejemplo, trabajaría mal. Si una fase estaría desequilibrada, significa que por acá se va a trabar más. Entonces, por una bobina se destraba y por otra se traba. Entonces ya las frecuencias tampoco serían parejitas. ¿Sí? Entonces sería una cosa bastante rara. Lo que yo necesito es que todo esté en equilibrio, girando siempre en la misma velocidad y con las mismas condiciones. ¿Sí? Bien, acá venía este cuento de lo que es un generador. Obviamente esto yo después se los paso para que ustedes los tengan. Pero básicamente esto es un generador, no sé si lo llegan a ver ahí. Acá tienen un imán, ¿sí? Sur y norte, que como les digo, es un electroimán en los casos de los generadores grandes. O sea, es una bobina que se le conecta una corriente y a lo cual esto está girando, ¿sí? Gira, y siempre el norte acá y el sur acá. Cuando va girando, obviamente pasa por el norte acá, después se va corriendo y aparece el sur, entonces ahí logra en cada bobina un campo variable. Bien. ¿Cuál es la ventaja? Perdón, acá decía algo de las ventajas. El primero que dijimos de los campos alternos es porque uno lo puede transformar, entonces el generador lo tiene a miles de kilómetros de distancia, y la otra es que es mucho más barato. De hecho, se habla de un 58% más o menos de ahorro de pérdidas, ¿sí? De pérdidas. Porque ya ahora la energía se transmite en 3 cables, ¿sí? La potencia también se transmite en 3 cables distintos, lo cual logra un buen equilibrio también en el tema de las cuestiones energéticas. Bien, ahí tienen arriba un poquito más, explicando para que ustedes los lean después tranquilo, el campo magnético giratorio. Y acá viene lo interesante, y de acá viene al meollo de la situación a la cual hoy queremos llegar. ¿Cómo se conectan esas bobinas? Ahí está el punto, ¿sí? Dependiendo cómo se conecten esas 3 bobinas, que ustedes tienen, perdón, ahí está la cámara, 3 bobinas que ustedes tengan, va a ser, ¿cómo van a ser primero las tensiones que van a tener entre punto y punto, y por qué se genera el neutro? ¿De dónde sale ese famoso neutro? Hasta acá vimos que ustedes necesitan 3 fases. Ahora, cada bobina tiene 2 bornes. Entonces, en realidad ustedes tienen 6 bornes. Ahora, ¿cómo salen por 3 cables 6 bornes? ¿Dónde conecto los otros 3? Bueno, se interconectan entre sí las bobinas. Y hay básicamente 2 formas de conectarlas. Una que se llama estrella, que seguramente por ahí la escucharon, y otra que se llama triángulo. ¿Sí? Esta conexión que ustedes ven acá, esto acá, es estrella, la conexión. ¿Sí? Esto sería una bobina, por lo cual uno de los bornes sale, el otro se conecta a este punto, que se llama el centro de la estrella, y al cual se van a conectar el resto de los bornes de las bobinas. ¿Ven? Y la otra sale para acá, y la otra sale para acá. O sea, esta es una línea, esta es otra línea, y esta es otra línea. Y en el centro se generó un punto. Juan, Este va a ser el neutro, sí. ¿esa es la trifásica con neutro? Esto es trifásica con neutro. Ahora, es neutro, ¿sí? Siempre y cuando de acá salga un cable. Porque este punto de estrella se puede conectar y no salir nada. Y también existe, ¿sí? O sea, no siempre que hagan la conexión estrella va a tener neutro. Eso es por igualdad, ¿no? De potencial. Ahora lo vamos a ir viendo.
por qué se hace el centro de estrella y por qué sale el neutro, ¿sí? En realidad lo queremos ver para transformadores nosotros. Bien, Ok. lo otro que yo les quiero decir es que miren, cuando ustedes conectan en estrella, y esto sí es importante, entre línea, ¿sí? O entre fase y fase van a tener 380 voltios de diferencia potencial. ¿Ven? O sea, entre este punto y este punto, 380. O sea, si ustedes agarran línea 1, línea 2, línea 3, entre línea y línea, 380. Ahora, cuando lo toman con respecto al neutro, a este centro de estrella, ya el voltaje cae a 220 voltios. ¿Sí? No tiene que ver la resistencia, no tiene que ver algo también físico, que no importa en este momento, pero sepan que entre fase y neutro tienen 220 voltios, y entre fase y fase tienen 380. ¿Está? O sea, los 220 voltios, los nuestros salen de conectar una fase y un neutro que sale de este centro de estrella de las bobinas secundarias del transformador trifásico. Recuerdan que el transformador que tiene en la calle son trifásicos, ¿sí? O sea que tienen 3 bobinas del primario y 3 bobinas del secundario. Las 3 bobinas del secundario, por lo general, están conectados de esta manera, en estrella. Y acá se genera el centro de la estrella. Bien, ahora, de acá sale el monofásico, ¿sí? Como les decía recién. Entonces, por eso yo le explicaba el trifásico para entender el monofásico. ¿Qué ventaja tiene esto? Bien, a ver, les voy a mostrar primero la otra conexión. Bueno, esperen, vamos por parte, así no me adelanto. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, tiene una ventaja sustancial, que si ustedes a este punto de estrella lo conectan a tierra, tienen potencial cero. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan un desequilibrio en las fases, se me fue el mouse acá, siempre que ustedes tengan un desequilibrio entre fases, ¿sí? Entre fases, se compensa por este neutro. Ahora, ¿qué quiere decir un desequilibrio? Significa que por esta línea se está pidiendo más carga que por la línea, supongamos que esta es la línea 1, ¿sí? Esta es la línea 2 y esta es la línea 3. Bueno, por la línea 1 se está pidiendo más carga que por la línea 3, que es algo recontratípico, que una línea esté más cargada que la otra, ¿sí? Por los consumos que hay. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, genera un desequilibrio. ¿Y qué significa que hay un desequilibrio? Que este punto, este centro, ya no queda en cero el potencial, porque no están totalmente equilibradas. Este punto es de potencial cero, ¿sí? Cuando están todas las cargas equilibradas. Ahora, si este tiene más carga que este, entonces la tensión acá cae y la tensión de acá aumenta, porque se dice se corrió el centro de la estrella. Ahora sí, habiliten los micrófonos y díganme si se entendió esta parte. ¿Por eso ponen las tomas tierra en las calles? Sí, señor. Se conectan las tomas a tierra porque el transformador, a ver, bueno, me avisa que me quedan 10 minutos. El transformador en este punto se conecta a tierra, que sabemos que tiene potencial cero. Y la tierra es tan grande que por más que haya desequilibrios en la carga, va a mantener ese potencial cero. ¿Sí? Entonces, el trafo se conecta a ese punto. Y en la casa, en tu casa, te piden que también conectes una jabalina a tierra para conectar el neutro, que salió también del transformador. ¿Sí? O sea, a ver, del centro de la estrella se conecta jabalina a tierra y sale el neutro. Conectado ahí en un empalme. Imagínense un empalme, ¿sí? De un transformador. Claro. Y sale el neutro. El neutro va al aéreo, del aéreo bajan todos los cables. Sí. Con las fases, ¿sí? Van. Por eso se encuentran 4 cables. Ustedes. Por eso, bajan línea 1, línea 2, línea 3 y neutro. ¿Sí? Claro. Los 4 cables. Ahora, el centro de la estrella, el neutro ese, en el transformador está conectado a una jabalina a tierra, ¿sí? Sí. Que cuando llega a la casa de ustedes, el neutro que tiró aéreo, les piden también que conecte una jabalina a tierra, por si hay desequilibrios, ¿sí? Y se pierde neutro, se dice. Se pierde neutro. Entonces, se aseguran que teniendo ahí de vuelta puesta a tierra, se va a comunicar de última por tierra. Porque si el neutro se les corta en algún punto, ¿sí? De la línea, entonces le va a generar un desequilibrio terrible. Aparte que van a hacer un desastre, porque se le van a quemar todas las líneas, porque ya este neutro que ustedes están conectando, al no tener neutro, no tener potencial cero, se convierte en estos 2 puntos.
de conexión. 080. Claro, recibiríamos 380 dentro de la casa. Exactamente. Entonces, que se corte neutro en un sistema con neutro es terrible, terrible, o sea, puede ser un desastre, ¿sí? Más aún, por eso las distribuidoras se aseguran de tener neutro todo el tiempo, lo más que puedan. ¿Está? Y de ahí viene el neutro. Sí. Digamos que todos los transformadores que hay digamos, en las esquinas, de la entrada de los barrios y todo eso, vienen todos de trifásicas. ¿Sí? Vienen todos trifásicos, sí. Todo trifásico, y de ahí convierten, con el transformador se convierten a 220, que es lo que genera la electricidad de la casa. No. A ver, el transformador es trifásico. El transformador convierte 3 fases en 3 fases. Sí. 3 fases en 3 fases. Lo que pasa es que te baja de 13.200 voltios, por ejemplo, que viene en la línea de media tensión, a 380 voltios entre fases. Siempre hablamos entre fases, ¿sí? El neutro se lo generan ahí, en ese momento, en la salida del secundario. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente cada una de las alimentaciones de la línea, como se van a generar desequilibrios, se compense por neutro, se dice. ¿Sí? Así se dice, de hecho. Compensa el neutro. ¿Cómo compensa el neutro? Bueno, con corriente. Cuando se empieza a desequilibrar, por el neutro empieza a pasar cada vez más corriente. ¿Y equilibra qué? Equilibra la tensión entre líneas. ¿Se entiende? Bueno. Sí. ¿Está? Entonces, lo que van a ver generalmente en un transformador es que vienen 3 cables a 13.200 y salen 4 cables. Bajados ya a 380 voltios con neutro. Claro. ¿Y por qué se hace así? Y porque tirar todo un neutro desde la transformadora hasta el coso no tiene sentido. Para eso se hace la siguiente conexión, que es la conexión triángulo, perdón. Esta es la conexión triángulo, miren. Acá. ¿Ven? Esta de acá abajo. ¿Qué hacen ahí? Bueno, conectan la bobina. ¿Cómo? Me quedé todavía con lo que me dijiste lo último recién, antes de pasar a esto. Dale, Juan. ¿Cómo es esto de que sale un neutro de la transformadora que no sale, que no le conviene? No te conviene. Vos vas a tirar un cable más para algo que si está equilibrado no lo vas a usar nunca. O sea, no va a pasar nunca corriente. O sea, igual el neutro sale del transformador. El neutro se genera en el transformador, la gran mayoría de veces. Ojo, acá una aclaración, porque si por ahí alguno me escucha y salen neutros de los generadores, ¿sí? Lo que no salen los neutros son de las altas tensiones. O sea, tirar un cable 1.200 kilómetros más es un montón de plata. Entonces, ahí va. Se equilibra eso y se hace de otra manera. Ahora, después, en las subestaciones o estaciones transformadoras, sí empieza a aparecer también el neutro, o puede empezar a aparecer el neutro. O en las generadoras, ¿sí? Uno ve que a veces salen con neutro para justamente evitar estos despelotes de los desequilibrios. ¿Sí? Pero se utiliza la combinación de las dos. Y ojo, otra cosa también, no siempre se van a encontrar con los neutros, dependiendo de lo que vayan a conectar. Eso lo determinan las distribuidoras, ingenieros eléctricos y demás, que determinan cuál es la mejor conexión de transformadores. Existen como 15 formas de conectar los transformadores trifásicos, para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? O sea, yo le estoy dando una que es para explicar por qué sale el neutro, o de dónde viene. ¿Sí? ¿Está? ¿Y cuál es la función del neutro? Básicamente. Entonces, para seguir un poco por esto, miren, la otra conexión que existe es esta conexión en estrella. Acá se conecta una borna en la bobina. ¿Llegás con el tiempo, Juan? ¿Cómo? ¿Llegás con el tiempo? ¿Cuánto tengo? Sí, 4 minutos. Sí, hasta donde llegue y después volvemos. Entonces, un cable viene conectado acá, miren. Una línea viene por acá. La otra se conecta a este punto y la otra se conecta a este punto. Listo. Y no aparece neutro. ¿Sí? Ahora, esto tiene algunas ventajas y algunas desventajas, como tiene también la conexión en estrella. De vuelta, repito, no me voy a meter con eso porque es un tema recontra complejo. Hasta los armónicos también influyen ahí, dependiendo de la conexión que ustedes quieran hacer o necesiten. Lo que sí les digo es que cuando ustedes vean neutro es porque tiene una conexión de este estilo. ¿Sí? Y que por ahí puede que no venga desde otro lado, porque viene conectado en triángulo y sale en estrella. ¿Sí? Otra cosa más. La conexión triángulo-estrella la van a escuchar mucho en motores trifásicos. Muchísimo, muchísimo. Sí. O sea, grandes motores trifásicos hacen la conexión estrella-triángulo. Bueno, es este tipo de conexión que se hace en un motor trifásico. Un motor trifásico
es un generador trifásico actuando al revés. A ver, un generador trifásico se induce un campo magnético en el rotor y eso induce una FEM en cada una de las 3 bobinas que están separadas a 120 grados. Un motor eléctrico trifásico es al revés. La corriente viene de las bobinas, se induce en el centro y gira. O sea, el generador gira al rotor para inducir una FEM en las bobinas. Eso es un generador. Y un motor es al revés. Las bobinas inducen, ¿sí? Generan un campo magnético rotatorio por los 120 grados que están corridos y hace girar al rotor. ¿Sí? Bien. Sí. Eso para explicarlo rápidamente, porque un motor eléctrico trifásico es mucho más simple, muchísimo más simple que un motor monofásico alterno. ¿Sí? Un motor monofásico alterno tiene que generar ese campo rotatorio equilibrado con una sola fase. Es una locura. ¿Sí? Bien. Bueno, y después, no hay mucho más que yo por lo menos quiera explicarle. Esto se los dejo. Todo eso sale. ¿Por qué 220 entre línea y neutro? ¿Y por qué 380 entre línea y línea? Sale de cuestiones matemáticas que explican que la relación es raíz de 3. Si ustedes hacen 220 voltios por raíz de 3, se dan cuenta que terminan en 380 voltios. ¿Sí? Y eso pasa en cualquier conexión estrella que ustedes hagan entre fase y neutro, perdón, y entre línea y línea. ¿Sí? La relación es siempre raíz de 3. Bueno, muy bien, muchachos. Acá hay muchos diagramas que son diagramas. Acá tienen, miren, la conexión estrella, un poquito mejor, por las dudas si no se había entendido. Perdón, la conexión triángulo, perdón. ¿Ven? Conectan este punto con este punto y sale una línea. Esta bobina con esta bobina acá y sale la otra línea. Y esta bobina con esta bobina y sale la otra línea. Y ahí tienen RCT, como se llamaba antiguamente a las líneas, hoy se llaman L1, L2 y L3. Y no existe el neutro. Bien. Esperen que les quiero mostrar acá, ¿ven? A diferencia de lo que estábamos viendo recién, de que acá sí tienen el punto este que es un neutro, que es el cuarto punto. Que sale. Claro. Acá sería línea 1, línea 2, línea 3, y acá sería el neutro. ¿Bien? Ahora, de vuelta les repito, por el neutro pasa corriente cuando se desequilibra. Cuando las corrientes acá, cuando hay más cargas en una línea que en otra. Si hay un motor que tiene todas las bobinas iguales, por ejemplo, no hace falta, se puede conectar en estrella, en este tipo de conexión, y no hace falta conectarle neutro. De hecho, se hace esa conexión. ¿Sí? Ahora, en un sistema trifásico de una casa, por ejemplo, ustedes bajan las 3 líneas, más neutro, si en el medio, y ustedes van tomando de cada línea, porque en cualquier línea, entre cualquier línea y el neutro, tienen 220 voltios. Ahora, si a ustedes se les corta el neutro,